Hemos venido tocando el tema de las bienaventuranzas. ¿Alguno recuerda? ¿Bienaventurados quiénes? ¿Alguno que me diga alguna bienaventuranza que está en Mateo 5? Ustedes que son muy juiciosos la aprendieron de memoria. ¿Cuál? ¿Por qué? Nos acordamos la primera parte, pero la segunda no. ¿Quién me dice otra? ¿Cuál? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Connie. Amén. Esa es más fácil, ¿cierto? Pero gloria a Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Alguno recuerda alguna otra bienaventuranza? Bueno, si no la recuerdan, vamos a Mateo capítulo 5. Amén, mi Bertica. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien, vamos a Mateo capítulo 5 y vamos a estar mirando desde el versículo 2. Vamos a repasar brevemente las bienaventuranzas que hemos venido estudiando. Nos hemos tomado semanas enteras para mirar cada una de ellas, y esto podría ser mucho más extenso, pero hemos ahondado lo más posible. Sarita, ¿me puedes ayudar? Bien, Mateo capítulo 5, versículos del 2 en adelante. Veamos el 1, dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Estás en el versículo 2? Y abriendo su boca les enseñaba. ¿Quién abría su boca? Jesús. ¿Qué les enseñaba? Diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel que reconoce su necesidad profunda, de la misma manera en que un hombre material o un pobre material tiene una necesidad, tiene una carencia material. El pobre espiritual reconoce que tiene una carencia espiritual y dice: ellos recibirán, de ellos, perdón, es el reino de los cielos. El versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No sé cuál pueda ser la razón por la que tú lloras, pero el Señor es el consolador y te consolará. Si es por adversidad, por prueba, por lucha, por tribulación, aún por arrepentimiento genuino, recibirás la gracia de Dios y la consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El carácter del Señor es mansedumbre. Es mansedumbre. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquel que es manso es aquel que es moldeable, aquel que se deja guiar, aquel que es dirigido, aquel que está sujeto, como Jesús estuvo sujeto al Padre y dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y ese es el ejemplo que tenemos en Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta justicia, en primer lugar, se refiere a la salvación. Dios ha hecho en Cristo Jesús justicia, permitiendo que fuera clavado en una cruz. La justicia de nuestra paz fue sobre Cristo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la principal justicia a que hace referencia este pasaje. Pero también la justicia de Dios. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Buscar la justicia de Dios es entender cómo es que Él es justo. Él no es justo como a ti te parece que Él es justo. Él es justo como Él es justo. Y puede ser que haya cosas que a ti te parezcan injustas, que han sucedido en tu vida, que obedecen a la justicia de Dios. No me detengo porque lo hemos enseñado amplia y suficientemente. Y dice también: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tener misericordia es poderse poner en la necesidad del otro y proveer para suplir la necesidad del otro, principalmente a nivel espiritual, pero claro, en todas las áreas de nuestra vida. Dice el versículo 8, que es la sexta bienaventuranza: bienaventurados los de limpio corazón. Lo hemos venido hablando por semanas, porque ellos verán a Dios. Hace 8 días hablamos de los beneficios de tener un corazón limpio. ¿Y qué significa esto? Permitir que todo lo que no es agradable a Dios sea sacado de nuestro corazón y podamos grabar en Él, guardar en Él, afianzar en Él, conservar en Él, atesorar en Él su palabra y su perfecta voluntad. Vamos a comenzar a hablar en el día de hoy de la séptima bienaventuranza, que está en el versículo 9 de Mateo capítulo 5.
Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Brevemente hago una introducción y luego entro en materia. Que el Señor nos dé gracia para avanzar en esta mañana. Pero un pacificador, podríamos decir en una definición sencilla, que es aquel que cree en la paz verdadera que solo está en Cristo. Hablamos de paz y el mundo habla de paz y nuestra nación habla de paz, pero tú y yo, siendo hijos de Dios, debemos entender que no hay manera de que haya paz aparte del príncipe de paz. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, no lo busquen, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solamente si el gobierno de Cristo está en tu vida, tendrás la paz verdadera. No hay paz fuera de Jesús. Lo demás es una paz ficticia, lo demás es una paz efímera, lo demás es una paz que no permanece, ni dura, ni tampoco necesariamente viene de Dios. No podemos pensar que una paz verdadera se establezca en una casa, en un barrio, en una ciudad, en una nación, en las naciones de la tierra, si el príncipe de paz no es el que gobierna esa paz. ¿Estamos? Así que un pacificador es aquel que cree en la paz verdadera que solo está en Cristo y trabaja por alcanzarla para él y para los demás. ¿Eres un pacificador? Si eres un pacificador, crees en la paz verdadera, que es la paz que solamente da Cristo. Y si crees en la paz que solamente da Cristo, trabajas por ella con todo tu corazón. Y trabajar por la paz tiene que ver en primer lugar con lo que vamos a hablar en el día de hoy, en esta mañana. Y es uno de los significados de paz. Uno de los significados de paz o de reconciliación es, de pacificación es reconciliación. Reconciliación. Brevemente te voy a contar las dos palabras que aparecen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que al traducirlas al español traducen como paz. Son dos palabras. La primera es shalom. ¿Cuántos han oído alguna vez la palabra shalom? Ustedes saben que entre los hebreos se saludan y se despiden de esa manera: shalom, shalom. Podría traducirse como la paz esté contigo, pero tiene un significado todavía más amplio. Vamos a mirar qué significa la palabra shalom. La palabra shalom no significa solamente ausencia de conflicto, ausencia de contienda o de guerra. Cuando hablamos de paz, si tú buscas en un diccionario de la lengua española, normalmente se va a hablar, hay paz cuando los pueblos están nuevamente en amistad, cuando la guerra se acaba, cuando la guerra cesa. Es lo que normalmente en un diccionario vas a encontrar, y también se refiere a la relación de las personas. Pero la paz es mucho más que eso. Es eso, pero es más que eso. La paz, entonces, la palabra shalom, aparte de significar que no hay conflicto, que no hay pelea, que no hay guerra, también significa equilibrar lo que está desbalanceado. La palabra shalom significa equilibrar lo que está desbalanceado. Significa también promover la justicia, pero la justicia de Dios, no la tuya. La justicia nuestra es débil, la justicia de Dios es perfecta. Hemos hablado de la justicia, no me voy a detener hoy en ello. Pero la palabra shalom también significa ser amistoso. Ser amistoso. ¿Hay alguno amistoso aquí? No dice ser compinche, dice ser amistoso. Son dos cosas distintas. También significa ponerse de acuerdo. ¿Necesitas ponerte de acuerdo con alguien? La paz es ponerse de acuerdo en el significado de la palabra shalom. Y por último, y es de la que voy a estar hablando en esta mañana, la palabra paz en este original shalom del Antiguo Testamento significa reconciliarse o reconciliación. La paz está relacionada con la reconciliación. Esa es la palabra shalom. Estoy apenas en la introducción del mensaje, mis queridos hermanos, en esta mañana, pero yo sé que algunos toman nota. No les he dicho todavía el título de la enseñanza en esta mañana. La palabra original usada en el Nuevo Testamento para la palabra paz es la palabra Irene. Ustedes conocen el nombre en español, Irene. Le anteponen una E.
es la palabra eirene. Eirene. La palabra eirene, para los que asistieron a las enseñanzas que tenían que ver con el fruto del Espíritu, yo me extendí bastante cuando enseñé acerca de estas dos palabras, cuando vimos una de las características del fruto del Espíritu, que es paz, pero lo quiero mencionar y sobre esto nos vamos a basar. La palabra eirene significa unidad y prosperidad. Unidad y prosperidad. Así que la paz es unidad y es prosperidad. En la lectura devocional de esta mañana, en Primera de Corintios, el capítulo 1, versículos del 10 al 17, que era la lectura que nos correspondía para esta mañana, se habla de cómo el apóstol Pablo reprende a la iglesia diciendo: oigo que hay contiendas entre ustedes. Y algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. ¿Acaso Cristo está dividido? Entonces, lo que quiere decir es que tenemos que romper toda división, y solamente así podremos ser bendecidos y prosperados para la gracia del Señor. Bien, vamos a entrar en materia en esta mañana. Hoy me quiero detener en uno de los significados de la palabra paz a la luz de la palabra shalom, y es reconciliación. El título de la enseñanza en esta mañana, para los que tienen la buena costumbre de tomar nota, es el siguiente: ser un pacificador es ser un reconciliador como lo es Dios. Vuelvo a decirlo: ser un pacificador es ser un reconciliador como lo es Dios. Ser un pacificador es ser un reconciliador como lo es Dios. Ya algunos pueden estar pensando en algunas cosas. Algunos pueden estar pensando: listo, entonces lo que yo voy a hacer es voy a buscar que mi amiga se reconcilie con su novio. Que si Dios es reconciliador, yo voy a reconciliar esa relación. O pueden estar pensando: mi hijo se enemistó con su compañero, voy a hacer todo lo posible siendo un reconciliador para que vuelvan en amistad y se quite ese quebrantamiento de la relación. Y podemos estar pensando en eso. ¿Alguno ha pensado en algo como eso cuando hablamos de la reconciliación o no? Apenas están entrando como en entender de qué va a hablar el pastor. Bien, muy bien. Aunque todo eso tiene que ver, me voy a enfocar en cuál es la principal función reconciliadora de Dios, para que de la misma manera en que Él es un reconciliador, tú y yo lo seamos. ¿Están conmigo? El título de la enseñanza entonces en esta mañana, te lo repito, ya lo mencioné: ser un pacificador es ser un reconciliador como lo es Dios. Estamos viendo la bienaventuranza número 7 que está en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los que, los pacificadores, porque ellos ¿qué? Serán llamados hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, eres un pacificador. Si tú eres un hijo de Dios, eres pacificador de la misma manera en que Dios lo es. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: imítenme a mí como yo a Cristo. Cristo y el Padre y el Espíritu son reconciliadores por naturaleza. Pero vamos a ver cuál es esa reconciliación. Quiero tocar 3 puntos en esta mañana, como normalmente acostumbro a hacerlo. El primero es el siguiente, y los 3 están íntimamente relacionados. El primero es este: Dios quiere reconciliar al mundo con Él. 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 Punto número 2. Dios te hizo nueva criatura para ser un reconciliador. Dios te hizo nueva criatura para ser un reconciliador. ¿Están conmigo los que toman nota? El primer punto es: Dios quiere reconciliar al mundo con Él. El segundo punto: Dios te hizo nueva criatura para ser un reconciliador. Puedes decir: Dios quiere que yo sea un reconciliador. Dios quiere que yo sea un reconciliador. Vamos, dilo: Dios quiere que yo sea un reconciliador. Y en tercer lugar, el tercer punto que quiero tocar en esta mañana es: Dios nos reconcilia por medio de la fe en Jesucristo. Dios nos reconcilia por medio de la fe en Jesucristo. Este es el mensaje central de la salvación. Así que hoy vamos a recordar la esencia del mensaje de salvación, pero vamos a ver un punto importante,
Y es lo que tiene que ver con el segundo punto. Vuelvo a mencionar los tres y vamos a entrar en materia. Dios quiere reconciliar al mundo con Él. Ese es el punto número 1. Punto número 2. Dios te hizo nueva criatura para ser un reconciliador. Y punto número 3. Dios nos reconcilia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Están conmigo? Bien, vamos al primer punto. Dios quiere reconciliar al mundo con Él. ¿Tienen calor? ¿Quieren que prendan los ventiladores? ¿O no? ¿O está bien así? El de allá para que no les dé, para que el aire no les caiga aquí. ¿O están bien así? ¿Los prendemos? ¿Está bien? ¿No? Gana la mayoría. Bueno, me dijeron varios que no. Colosenses capítulo 1, versículo 19. El libro de Colosenses es la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas. De ahí que es la carta a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Esto es casi que un poco de doctrina y esta mañana nos detuvimos un poco, pero ten la paciencia para entender, porque necesitamos ser desafiados en esta mañana a entender algo importante y ponerlo por obra. Colosenses, ¿ya llegaron a Colosenses capítulo 1, versículo 19? Bien. Dice así: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Están conmigo? Colosenses capítulo 1, versículo 19. A ver, esta mañana yo decía, para los que van para la prueba saber de 11, o los que ya pasaron por la prueba saber de 11, esto es comprensión de lectura. Voy a preguntarles aquí, si alguien me dice, estará habiendo comprendido claramente. Pero les anticipo esto. Aquí el apóstol Pablo se está refiriendo a Cristo. Los primeros versículos de Colosenses capítulo 1 habla de Cristo. Miren lo que dice, versículo 19, presten atención. ¿Están atentos? Vamos a volver a leerlo. Vamos a ver si de verdad están leyendo correctamente. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Entendemos eso? Por cuanto agradó al Padre que en Él, ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Está hablando de Cristo. Así que agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. ¿Estamos? Podríamos leerlo de esta manera: por cuanto agradó al Padre, a Dios el Padre, que en el Hijo, que en Jesucristo habitase toda plenitud. Versículo 20. Ahora dice: y por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, del Señor Jesucristo, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de ¿qué? De su cruz. Ahí entendemos que está hablando de Cristo, ¿verdad? O sea, Dios reconcilia al mundo a través de ¿quién? Dios reconcilia al mundo a través de ¿quién? Y Cristo es el reconciliador mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Amén. Así que Dios es reconciliador a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el vehículo a través del cual Dios reconcilia al mundo con Él. ¿Por qué Dios reconcilia al mundo con Él? Hay un pasaje en la Escritura que tú y yo sabemos de memoria, Juan 3:16, no lo busques, pero lo tienes de memoria. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que no hay bueno ni uno solo, no hay quien haga lo bueno. Ustedes recuerdan aquel pasaje de la Escritura, cuando un hombre se acerca al Señor y le dice: Maestro bueno, y el Señor le responde: ¿por qué me llamáis bueno? Bueno hay uno solo, mi Padre que está en los cielos. No es que Cristo estuviera diciendo: yo no soy bueno. No. Lo que Cristo estaba diciendo: tú no sabes a quién te diriges. Tú le estás hablando a un maestro de Israel, pero no sabes que soy el Hijo de Dios y me estás diciendo bueno. Pues yo te quiero enseñar: bueno solo es mi Padre.
bueno solo es Dios. Y en un sentido, Él estaba diciendo, y yo porque soy Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué me llamáis bueno? Así que todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino. Todos decidimos el camino que tomamos. Nos apartamos de Dios. Algunos dicen, ¿qué culpa tengo yo del rollo de Adán y Eva en la antigüedad? Eso no es mi rollo. A mí, ¿por qué me echan la culpa de otro? Bueno, hay varias cosas. ¿Cuántos aquí son hijos? Levanta la mano si eres hijo. No creo que hayan muchos bebés probetas aquí. Y si lo eres, tomaron un óvulo y un esperma y lo implantaron en un vientre femenino de una mamá y te dieron a luz. Así que somos hijos, ¿verdad? Y si somos hijos, somos herederos. Y somos herederos de lo que nuestros padres nos heredaron. Así de sencillo. Levanta un minutico tu mano, te interrumpo, Paulis. Haz así. ¿Ustedes ven estos dedos? El mío es más pronunciado. ¿Cómo está el de Paula? Ella es hija de la mamá. Pero ella tiene los dedos con esta inclinación. Si ustedes hubieran conocido a mi mamá tenía los dedos así. Yo tengo los dedos muy largos, pero se me dificultó jugar el básquet. Porque cuando yo estiraba el dedo estaba en desorden. En lugar de estar recto, se me inclinaba la falange de esa manera, o sea, no tenía buen agarre con el balón. Yo tengo esos dedos así porque mi mamá tenía los dedos así. Y seguramente su abuela o su abuelo, su bisabuela o su bisabuelo, alguien en alguna parte tenía esa genética. Si tú tienes los ojos que tienes y la nariz como la tienes, ninguno es feo. Dile a alguien, nadie es feo, todos somos hermosos. Feo sería que tuvieras la nariz en desorden. Y una nariz en desorden sería que las fosas nasales estuvieran para arriba y no para abajo, por ejemplo. Y la razón por la que Dios puso las fosas nasales para abajo y no para arriba es para que no nos ahoguemos cuando llueve. Dios es perfecto. No, es un chiste. Pero tú eres heredado, has heredado lo que recibiste de tus padres. De la misma manera heredaste la maldición de tus primeros padres. Entonces uno dice, pero ahora me toca cargar a mí la culpa de aquellos, el colmo que hayan hecho eso. Bueno, pero hay otra razón también por la que tú no eres bueno, y es que tienes una tendencia dentro de ti a hacer lo que es contrario a Dios. Así que aunque nunca viste a Adán y a Eva, lo que está en tu corazón es el mal y hacer el mal. Esa es la tendencia, esa es la naturaleza humana. Por eso la Biblia dice que todos se descarriaron como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino, ¿verdad? Y dice que no hay bueno, no hay quien haga lo bueno. Todos hemos pecado. Y hay una escritura que tú sabes de memoria y lo usamos en evangelismo. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. El que peca debe ¿qué? Morir. Así que con todo el amor, respeto, cariño, pero autoridad, dile a tu vecino, estás condenado a muerte. Díselo. Excepto si aceptaste la obra de Cristo, díselo. Excepto si aceptaste la obra de Cristo. Ese es el amor de Dios. Cristo murió en tu lugar para que tú no tengas que morir. ¿Saben qué? Dios es justo, Dios es perfecto y Dios es justo. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que de ninguna manera Dios va a tener por inocente al que es malvado. Pecaste, tienes el justo castigo y la justa retribución a tu pecado, y esa justa retribución se llama muerte. Pero la buena noticia es lo que ya hablamos en Juan 3:16. El amor de Dios es tan grande que tomó tu lugar. Lo que tú te merecías era la cruz. Dile a alguien con amor, respeto, pero con firmeza, te merecías la cruz. Te merecías la cruz. Pero el amor de Dios te libró de la cruz, enviando a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en una cruz en tu lugar. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Estamos? Ahora, si tú nunca le has dicho a Jesús que quieres que Él sea tu Salvador, esta es la mañana para que lo hagas.
Al final vamos a orar en esa dirección. Si nunca le has dicho a Jesús, si nunca has confesado con tu boca que Jesús es el Señor, si nunca has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, esta es la mañana para creer. Dios murió, pero también resucitó, y al resucitar venció la muerte. El imperio de la muerte quedó a los pies de Jesús, de tal manera que ya tú no vas a morir, sino vas para el cielo, estarás en la presencia del Señor por toda la eternidad, por la gracia y por el amor de Dios y por la obra de Cristo en la cruz. Si alguien puede decir amén, diga amén y dale la gloria al Señor y dile: gracias, Señor Jesucristo, porque me has salvado, no por obras de justicia, sino por tu misericordia. ¿Estamos? En el versículo 21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Por qué Dios quiere reconciliar al mundo? Déjame decirte esto así de claro: el mundo es enemigo de Dios, y el que camina siendo creyente por los principios del mundo está caminando como un enemigo de Dios. Así que necesitamos entender que Dios quiere reconciliar a sus enemigos con Él. ¿Por qué somos enemigos? Porque aunque tú digas que amas a Dios y no haces lo que Él te manda, con tu boca estás diciendo algo que estás negando con tus acciones. Puede ser que tú nunca le digas a Dios: yo no te amo, Dios. Pero si dejas de hacer lo que es agradable a Él, si no permites que el Espíritu Santo te dé la fuerza para hacerlo, porque no está en ti, está en Dios, el hacer el bien. El apóstol Pablo: el hacer el mal está en mí, el no hacer el bien no está en mí, pero es el pecado que mora en mí. Pero doy gracias a Dios que me ha dado su Espíritu. Pero si tú no lo haces, si tú no haces lo recto por la gracia del Señor, le estás diciendo a Dios que eres enemigo de Él, y te estás constituyendo en un enemigo de la cruz. Y no queremos ser enemigos de la cruz. No queremos ser enemigos de la cruz, ¿verdad? No queremos ser enemigos de la cruz. El apóstol Pablo habla de algunos que se apartaron y son enemigos de la cruz de Cristo. Tú y yo no vamos a ser enemigos. Pero en otro tiempo éramos extraños y éramos enemigos. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió a través de Cristo. Mira lo que dice entonces el versículo 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, mente y decisión, ahora os ha ¿qué? Reconciliado. ¿No les parece extraordinario? ¿No le dan la gloria al Señor? Hemos sido reconciliados con Dios, y no por merecerlo, no por merecerlo, no por nuestras obras, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Dios quiere reconciliar al mundo con Él. De la misma manera en que Dios te reconcilió a través de Cristo con Él, Dios quiere reconciliar al mundo entero con Él. ¿Estamos? Punto 2. Dios nos reconcilia por medio de la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 5. Acompáñame por favor a este libro. Es un libro en el que si tú quieres ahondar en doctrina, vas a poderlo escudriñar, y es extraordinario. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. ¿Están conmigo? ¿Ya llegamos a Romanos? Díganme, sí, ya llegué. Justificados pues por la fe. ¿Justificados cómo? Por la fe. ¿Tenemos qué? Paz. Estamos hablando de bienaventurados los pacificadores. El principal pacificador es Dios mismo a través de Cristo. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ya lo habíamos visto. Y ese es el énfasis. No quiero pasar al 2 y tendríamos que seguir ahondando en este texto, pero solamente veamos el versículo 1. Justificados pues, ¿de qué manera? Por la fe. Por la fe. No es por las obras, no es por tu esfuerzo, no es por lo que tanto tú quieras, es por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo viene la fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se activa la fe?
por las obras, porque de la misma manera que el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras es muerta. Si tú no haces las obras de la fe, tendrás una fe no activada. Puedes tener fe en tu vida, pero necesitas activarla. La fe es por el oír por la palabra, pero la fe se activa a través de las obras de la fe. Lo que Dios pide que hagas. Hay una buena noticia, no sé si ya se las dije, lo mencioné a las 8 de la mañana. Todo lo que tú necesitas hacer, sí, ya se los dije. Todo lo que tú necesitas hacer, Dios te da los recursos para que lo hagas. Dios es tan bueno que aún te bendice para que puedas diezmar y ofrendar, los que tienen conflicto con el diezmo y la ofrenda. Dios te bendice si tú haces lo que Él demanda. Dios te bendice para que tú te puedas santificar. No es que Dios te diga santifícate y te deja solo, mira a ver cómo se santifica. No, Él nos da su espíritu, que es el que nos santifica. Y no solamente eso, sino que en Filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque tú no quieras, puedes orar al Señor y decir, Señor, tú produces en mí así el querer como el hacer. Yo no quiero dejar este pecado, pero produce en mí así el querer como el hacer. Si estuvieras en ese punto, no lo hagas. Procura querer dejar el pecado, pero si aún tuvieras esa debilidad, Dios produce en ti así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Están conmigo? Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, estoy leyendo la versión Dios habla hoy de Romanos 5, versículo 1. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Delante de Dios tú eres justo. Si hay una persona injusta en la tierra, eres tú. Puedes decir esto: si hay una persona injusta en la tierra, ese soy yo. Dilo: si hay una persona injusta en la tierra, ese soy yo. Pero ¿sabes cómo te mira Dios el Padre? Como justo. Porque cuando el Padre te mira, ve en ti la obra de Cristo. Ese es el amor del Padre. Cuando el Padre te mira, ve en ti la obra de Cristo. Así que a través de la obra de Cristo en tu vida, ¿me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? ¿Me están siguiendo? A través de la obra de Cristo en tu vida, el Padre te ve como justo. Ya eres justo. Así que puedes decir lo siguiente: aunque soy justo en mi naturaleza pecaminosa, dilo, aunque soy injusto en mi naturaleza pecaminosa, soy justo por la gracia de Dios. Soy justo por la obra de Cristo. Soy justo delante de Dios. Y por cuanto soy justo y Dios me ha justificado por la obra de Cristo, estaré en la presencia de Dios por toda la eternidad. Dale la gloria al Señor si puedes. Dale la gloria al Señor si puedes. No hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cristo dio su vida por ti. 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 Cristo dio su vida por ti, para que ya no tengas que morir. Él murió la cruz, por la cruz, crucificado en un madero por ti y por mí. Somos justificados pues por la gracia, pero necesitas creer. La Biblia dice esto: el que se acerca a Dios, crea que Dios existe. Estoy parafraseando un poco la versión Reina Valera. El que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe y que Dios recompensa a los que le buscan. ¿Cuántos saben que Dios recompensa a los que le buscan? Pero tú debes creer que Él existe cuando te acercas a Él. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muy bien. Así que es a través de la fe. Si hay alguno en esta mañana que no se ha acercado a Cristo a través de la fe, esta es la mañana. ¿Cuántos se han acercado a Cristo? ¿Cuántos saben que son salvos? ¿Cuántos han recibido la gracia? Amén. Sigamos adelante. Dios te hizo nueva criatura para ser un reconciliador. Dios te hizo nueva criatura para ser un reconciliador. Es el punto número 3. Yo creo que se los di invertidos, pero el punto número 3 es este. Creo que yo se los di al principio invertidos, pero el tercero es este. El segundo es el que acabo de mencionar, el tercero es este. Dios te hizo nueva criatura para ser un reconciliador. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 5. Segunda carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto. Por eso es la iglesia de los Corintios. 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 20.
Es mañana de buenas noticias. Es mañana de buenas noticias. Es mañana de buenas noticias. Eres salvo de la ira venidera por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz por tu fe. Amén. Ahora, la fe es confiar únicamente en Cristo para nuestra salvación. Yo te pregunto, ¿tú confías únicamente en Cristo para tu salvación? Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. Si llegaron, díganme, ya llegué. Por ahí hay unos que tienen Biblia electrónica, es con esa más fácil a veces de llegar, ¿cierto? Pero qué bueno, pues, que todos tengamos nuestra Biblia en esta mañana. Dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿en quién? En Cristo. Estar en Cristo, hay una diferencia entre estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Ese es el tema de una enseñanza que no me puedo detener ahora. Pero estar en Cristo es que tu vida esté escondida con Cristo en Dios, es que tú hayas entregado tu vida al Señor Jesucristo y ahora le pertenezcas. La Biblia dice que tú ya no vives para ti. Si tú naciste de nuevo, ya no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. Dile a alguien, ya no vives para ti, vives para Cristo. Eso dice la Escritura. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Cuántos están en Cristo? Son nuevas criaturas, ¿cierto? Todavía tienen pecado morando en ustedes, por eso es que hacen las cosas horripilantes que a veces hacen. Todavía tengo pecado morando en mí, por eso es que hago las cosas horripilantes que a veces hago. Eso dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era nueva criatura. ¿Cuántos a veces hacen cosas que no son tan buenas? ¿Cuántos a veces hacen cosas que son malas? ¿Cuántos a veces hacen cosas que son horripilantes? Pero dice, las cosas que viejas pasaron. Todas son ¿qué? Hechas nuevas. Si estás en Cristo eres nueva criatura. Aunque tengas restos de pecado que a veces te lleva a pecar, Dios es bueno y te concede el arrepentimiento, confiesas tu pecado y te enderezas nuevamente, es por el pecado que está en ti. Pero aunque eso sea así, tú eres nueva criatura. Dile a alguien, eres nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, yo te quiero decir esto, si tú no tienes la certeza de que seas nueva criatura, hoy puedes orar al Señor y pedirle que te haga nacer de nuevo. La Biblia dice en el libro de Juan, rápidamente se los recuerdo, como Nicodemo, un hombre religioso de la época, que era como decir uno de los grandes prelados, de los grandes clérigos, como un obispo, se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿cómo puedo ver el reino de Dios? Y el Señor le contestó. ¿Alguno recuerda qué le contestó el Señor? Sí, pero primero le dijo algo. ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Te es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, yo creo que se queda mirándolo con ojos de huevo frito. ¿Nacer de nuevo? Yo creo que Nicodemo podría ser un hombre de más de 60 años y dice, ¿cómo puede un hombre viejo como yo entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, que digo, más de 60, más de 90. Porque yo creo que uno es viejo por ahí a partir de los 90. ¿Alguien dice amén? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre para nacer? Y el Señor le dice, es necesario nacer del agua y del espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. Si no, tócate. Unos tienen más carne, otros menos. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nacimos espiritualmente. Eres nueva criatura espiritualmente. Tu espíritu es nuevo. Dile a alguien, tu espíritu es nuevo si naciste de nuevo. Tu espíritu es nuevo. Tu cuerpo todavía tiene sus achaques, porque mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, y es inevitable,
el interior se renueva. Y tu alma está en proceso de redención. Todavía tienes pensamientos incorrectos, todavía tienes decisiones que no son las mejores, todavía sientes cosas que no son agradables a Dios. Tu alma está en el proceso de la redención, pero eres salvo. Dile a alguien: eres salvo por la gracia, eres salvo por la fe, eres salvo por la obra de Cristo en la cruz. Así que dale la gloria al Señor por tu salvación. Dile: gracias por mi salvación. Vamos, si puedes aplaudir al Señor, dile: gracias Dios, gracias Jesús por mi salvación. Me has hecho salvo y me has hecho nueva criatura. Gloria a Dios. Entonces las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo siempre les digo cuando estoy enseñando acerca de la nueva naturaleza, que tú tienes que haber identificado en tu vida al menos algo nuevo que vino hecho por Dios de una manera sobrenatural. Yo les mencioné algo para poner un ejemplo alguna vez cuando enseño de esto en los grupos o en el centro de crecimiento o en otros espacios. Yo era boquisucio cuando andaba en el mundo. Entendemos lo que significa boquisucio, ¿no? Uy, qué grosero, qué vulgarote. En mi estudio, en medio del lugar en donde estudiaba, en la Pontificia Universidad Javeriana, era normal hablar de esa manera. El que no hablaba así era raro. Y había algunos raros, claro, porque eran creyentes. Yo andaba apartado de Dios. Pero cuando yo nací de nuevo, el Señor me hizo nacer de nuevo, automáticamente salieron esas palabras de mi boca. No tenía que esforzarme, no tenía que estar pensando: ay, verdad que no puedo echar madrazos. Perdón lo que acabo de decir, pero es lo que se usa para expresar esto, ¿verdad? No, fue algo automático, sobrenatural, poderoso de Dios. Las cosas nuevas que el Señor hace. Debes haber identificado al menos algo en tu vida que evidencia el hecho de que naciste de nuevo y realmente eres una nueva criatura. Hay cosas nuevas en ti. Míralo y te darás cuenta. Ahora dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios. No es por tu esfuerzo, no es por lo que tú hagas, es porque Dios te hizo una nueva criatura. Dios sobrenaturalmente. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, mi mamá era muy religiosa y le gustaban mucho las cosas de la tradición católica. Ella, gracias al Señor, después se convirtió y está en la presencia del Señor. Pero ella tenía un pequeño librito que podría ser del tamaño de este celular o un poco más pequeño, y que yo a veces lo hojeaba, y un día lo encontré. Era como lo que llamarían una especie de misal, pero el libro se llamaba Imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Y yo comencé a leer. Y ahí decía todo lo que uno tenía que hacer para ser como Cristo. Digan así: baila, nada. Por más que te esfuerces para ser como Cristo, nunca lo lograrás. Nunca. Solamente Cristo viviendo en ti. Cristo en ti y a través de ti. Eso hace la diferencia. Cristo en mí. El apóstol Pablo decía: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces sí podrás ser como Cristo. Amén. Entonces dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Y qué nos dio? ¿Qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. ¿Para qué te reconcilió Dios a través de Cristo por su sangre en la cruz con Él? Para que tú seas un ministro de reconciliación. Dios te reconcilió para que Él, siendo el más grande pacificador, tú seas un pacificador en esta vida. Dios te reconcilió, Dios te hizo nueva criatura, Dios te hizo nacer de nuevo para que tú reconcilies a muchos con Dios. Esa es una de las razones por las que Dios te hizo nueva criatura. Así que si tú eres un pacificador, serás llamado hijo de Dios. Si tú eres un reconciliador, serás llamado hijo de Dios. Si tú sigues el ejemplo del buen Dios, serás como el hombre o la mujer que Dios quiere, hijo de Dios, un pacificador, un reconciliador. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Alguien en esta mañana me preguntó: entonces, pastor, ¿la reconciliación es un ministerio? Sí, amén. ¿Y cuántos pertenecen al ministerio de la reconciliación? Levánteme la mano los que pertenecen al ministerio de la reconciliación. Todos, porque todos somos ministros de reconciliación.
Cuando tú te rehusas a reconciliar a alguien con Dios, estás negando tu fe, estás negando la nueva naturaleza que Dios te ha entregado. ¿Me estoy explicando? Porque una de las razones por las que Dios te reconcilió consigo mismo a través de la obra de Cristo es para que tú seas un canal de reconciliación, un servidor de Dios reconciliando al mundo con Dios. Esa es la más grande y más importante reconciliación, más que aboguemos porque mi hija se reconcilie con su amigo, su vecino, su primo. La máxima reconciliación es que tú y yo seamos factor de bendición para que el mundo que está en enemistad con Dios y es extraño para Dios, vuelva a Dios y sea reconciliado con Dios. ¿Me estoy explicando? Ahora dice que Dios estaba, versículo 19, que Dios estaba ¿en quién? En Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Quién está en Cristo? Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿A través de quién reconcilió Dios al mundo? A través de Cristo. Y mira lo que dice: tú cabes allí, esto te describe, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Dios te toma en cuenta tus pecados? No. ¿A través de quién? De Cristo y de su obra en la cruz. No tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. Y por favor, presta atención a lo que dice la última parte del versículo 19. ¿Cuántos tienen su Biblia allí? La última parte del versículo 19 dice: y nos encargó, ¿a quiénes? A nosotros, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Ojo, versículo 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Cuántos embajadores hay aquí? Tú eres embajador, eres un representante del reino de Dios en la tierra. Un embajador es una persona que es enviado por un gobierno con toda la potestad para gobernar en otra geografía. Cuando tú vas a la embajada de los Estados Unidos, ¿alguno ha estado en la embajada de los Estados Unidos? ¿Alguno ha pedido aquí alguna vez la visa? ¿O en alguna otra embajada? Bueno, cuando tú vas allí, ese territorio, aunque es dentro de la geografía colombiana, tiene toda la autoridad del gobierno estadounidense. Toda. Esta mañana yo compartía que hay un salmista que se llama Santiago Benavides, que conocí sus canciones recientemente, y él tiene una canción que cuenta la experiencia cuando fue a sacar la visa para los Estados Unidos. Él dice que lo invitaron por allá a Los Ángeles y a Chicago a ministrar durante un mes y fue a sacar su visa. Y entonces él canta, un día les voy a mostrar esa canción, él canta como el funcionario, el cónsul, que son los que se encargan de hacer estos estudios y decir si tu visa te la aprueban o no, él le decía: su visa le ha sido negada, por favor salga de mi embajada. Su visa le ha sido negada, por favor salga de mi embajada. Hablando estilo gringo. Su visa le ha sido negada, por favor salir de embajada. ¿Sí? Bueno, él después cuenta la historia en otra canción, que por fin le dieron la visa, así que pudo viajar a los Estados Unidos. Pero lo que quiero decir con esto es: si somos embajadores de un reino, quiere decir que somos representantes de Dios aquí, en medio de un mundo que necesita la gracia de Dios. ¿Están conmigo? Tú y yo somos ministros de reconciliación y tú y yo somos embajadores. Algunos, si van por la calle y un día se fijan en las placas de algunos vehículos, de pronto esas camionetas estilo burbuja, y ven una placa de fondo azul con letras blancas que comienza por CD, nótenlo bien, CD, esas son placas de embajadores o de funcionarios de otros gobiernos. CD significa cuerpo diplomático y tienen inmunidad. Algunos de ellos abusan de la inmunidad. Quiere decir que se pueden mover a sus anchas y no tienen por qué llamarles la atención. Pueden atravesarse los semáforos en rojo y hacer una cantidad de cosas porque son ciudadanos que están protegidos por otro gobierno, y si son de gobiernos importantes, pues hay una protección especial. Así que tú tienes la protección de Dios. No te vas a pasar los semáforos en rojo, ¿no? Por favor. Pero eres un embajador del cielo. Dile a alguien: eres un embajador del cielo.
y tienes las credenciales que te identifican como un ciudadano del cielo. ¿Sabes cuáles son esas credenciales? El Espíritu Santo, el sello del Espíritu que te ha sido puesto. Dice que tú eres un ciudadano del cielo y tú podrías transferir esa ciudadanía. Tienes esa potestad porque Dios te escogió para transferir la ciudadanía del cielo. Tú eres un ministro, una ministra de reconciliación. Somos embajadores. Los embajadores tienen privilegio. Dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Presta atención a esto, mira lo que el versículo 20 dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien, te ruego, reconcíliate con Dios? O tal vez decimos, ese no quiere entender eso. ¿Qué me interesa? Reconcíliate con Dios, reconcíliate. Tuvimos la experiencia el lunes que acaba de pasar. ¿Cuántos estuvieron participando en las encuestas este lunes? 3, 4 conmigo, 5. ¿Cómo les fue con las encuestas? ¿Cómo nos sentimos, Luchito? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue con las encuestas? Salimos para hacer un análisis de lo que la gente piensa en el sector. Yo tenía una expectativa de tener más o menos unas 30 encuestas en mi escritorio. Alcanzamos a hacer casi 50 encuestas. Gloria al Señor, porque aunque no vino un grupo grande, los 12 que estuvimos, algo así, pudimos estar. Y estuvimos por más de una hora abordando la gente. Es el comienzo de lo que vamos a hacer como una de las tantas estrategias que vamos a utilizar para llevarle el mensaje del Evangelio a otros. Tal vez tú dices, ¿cómo decirle a los demás acerca de Cristo? Me enredaría, no conozco la Biblia, no me sé esos pasajes de memoria. No importa, yo siempre te he dicho, si tú llevas un día, 2 días, 5 días, un mes, 2 meses, 5 meses de convertido, ya sabes mucho más acerca de Cristo que aquel que no le conoce. Y tienes la gracia de Dios para poder compartir tu fe. Pero a través de las encuestas, aunque la encuesta que hicimos no era para predicar el Evangelio, sino para conocer el estado del sector, después vamos a mirar las estrategias que Dios nos va a dar a partir de esa encuesta. Vamos a hacer otras encuestas y tú vas a tener una lista de preguntas que le vas a hacer a la gente. Muy pocos nos dijeron que no. Yo lo que decía, tú me permites hacerte una encuesta, estamos detectando la situación actual de Suba en 3 minutos, y la mayoría de la gente decía listo. Y cuando terminaba la encuesta se quedaban como esperando que hubiera más preguntas. Así que vamos a salir con una encuesta. Sencillamente hay una lista de preguntas que lo que van a hacer es guiar a la persona a Cristo. Y va a estar escrito ahí lo que tienes que decir. Si tienes temor de no saber ni siquiera qué decirle, pero tú y yo somos ministros de reconciliación y tenemos que salir. Vamos a buscar estrategias para alcanzar a la gente. Vamos a alcanzar a la gente a través de las herramientas que el Señor nos va a dar, porque tú y yo somos ministros. Ahora, aquí dice, somos ministros de reconciliación. Aquí dice, reconciliaos. Os ruego en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué gran privilegio. Dile a alguien, eres un embajador. Eres un embajador, eres un embajador y tienes un carnet diplomático. Dile, tienes un carnet de diplomático, tienes unas credenciales de diplomático, que es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir terminando. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14. ¿Están allí? Cuando lleguen, díganme ya. Muy bien. Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice así: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y el versículo 15, que es en el que quiero enfatizar, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia que está en Éfeso, y está hablando a todas las iglesias del Asia, y está hablando a todas las iglesias que nacen después como fruto de su ministerio, que es todo el mundo cristiano en todas las naciones, por todas las edades. Y dice, tengan buen
dice calzados, voy a leer primero la versión Reina Valera, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tú y yo debemos calzarnos con el apresto del evangelio de la paz. Si tú no estás predicando el evangelio, no se te puede llamar hijo de Dios, pues la escritura dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hemos visto como el más grande y principal pacificador es el Dios de gloria, que nos reconcilió a través de Cristo por la obra de la cruz, y tú y yo somos llamados, por ser nuevas criaturas, a reconciliar al mundo con Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien puede entender en esta mañana lo que dice la escritura? Si es así, díganme amén. Ahora dice entonces el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Quiero leer estos dos últimos versículos en la versión Biblia en lenguaje actual. Dice así: tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios te salvó para que a través de tu vida muchos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad y se reconcilien con Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia. Vamos a estar orando en esta mañana. Quiero pedirte, por favor, si puedes, si no hay ningún impedimento físico para ti en tu cuerpo, que estés en pie. Vamos a estar en pie y quiero pedirte que, por favor, para concentrarte en lo que vamos a hacer, cierres tus ojos. No permitas que nada de lo que ves a tu alrededor te distraiga de lo que vamos a hacer en esta mañana. El primer paso de lo que vamos a hacer es que si tú no tienes la certeza de haber nacido de nuevo, si tú no sabes si eres nueva criatura, si tú no tienes esa seguridad, vas a pedirle al Señor y Él lo va a hacer, porque esa es la voluntad. Lo que está en el corazón de Dios es reconciliar a todos aquellos seres humanos sobre la tierra con Él a través de Cristo. Así que la certeza en tu corazón está por lo que la Biblia dice. Si tú no sabes si has nacido de nuevo, si tú no tienes la seguridad de que eres salvo y vas al cielo, vas a hacer esta oración, pero los demás la vamos a hacer igual para confirmar nuestra entrega al Señor y la certeza de que a través de Cristo, a través de su sangre en la cruz, tú y yo podemos ser salvos, podemos ser justificados delante del Padre. El Padre nos mira justos y podemos estar por la eternidad en la presencia del Señor. Así que aquel que lo quiera hacer en voz alta puede orar después de mí. ¿Por qué en voz alta? Porque la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca, y para eso hay que hablar, que Jesús es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Así que lo vamos a hacer. Y puedes repetir después de mí, solamente poniendo estas palabras con la certeza de que lo haces de todo corazón. Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por la cruz. Gracias porque aceptaste la obra del Padre. Moriste en mi lugar y me has hecho salvo de la maldición de la muerte y de la maldición del pecado. Dile en voz alta: te pido que perdones todos mis pecados y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. En tu nombre, Jesús. Amén. Y vamos a orar todos juntos. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias porque tu palabra nos muestra con claridad que tú nos salvaste no por obras de justicia, sino por tu misericordia, por la fe, por la gracia, por la obra preciosa de Cristo en la cruz. Y lo hiciste, Señor, para que ya no nos pertenezcamos a nosotros mismos, sino a ti, como dice tu palabra. Lo hiciste para recuperar y restaurar y reconciliar
nuestra relación contigo, pero lo hiciste para que nosotros seamos ministros de reconciliación. Dile al Señor: yo quiero ser verdaderamente un hombre, una mujer que te agrade, que haga tu perfecta voluntad. Dile al Señor: hoy entiendo que me has llamado como un ministro, hoy entiendo que soy un servidor de ti para que el mundo se reconcilie contigo. Díselo al Señor. De la misma manera en que yo he sido reconciliado con Cristo, por Cristo contigo, asimismo, dile al Señor, me dispongo a que tú me uses, a que tú te glorifiques a través de mí, para que muchos se puedan reconciliar en Cristo contigo, amado Padre del cielo. Te pido la gracia en el nombre de Jesús. Dile: necesito que tú me guíes por tu Espíritu Santo a hablarles a otros del regalo más grande que podemos dar, que es el regalo de la salvación y de la vida eterna. Lo ofrecemos, tú se los das, nosotros lo portamos. Somos como carteros, somos como mensajeros que entregamos el mensaje. Danos la gracia para hacerlo, en tu precioso nombre, en tu precioso nombre. Si puedes levantar tus manos al cielo, yo quiero orar por ti. Padre, yo te pido que a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tú pongas, Señor, así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que podamos entender, amado Dios, que podamos entender, precioso Señor, que hacer tu voluntad es ser ministros de reconciliación. Dile al Señor: perdóname por no haber trabajado en el ministerio de la reconciliación, pero a partir de hoy quiero proponerme hacerlo. Y quiero que se diga de mí que soy un pacificador y por lo tanto soy llamado un hijo de Dios. Dile al Señor: dame la gracia en esta mañana. Yo te pido, Padre, que la unción de tu Espíritu sea desatada sobre cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Recíbela, en el nombre de Jesús. Recíbela, en el nombre de Jesús. Recibe la unción de Dios. Recíbela ahora, recíbela ahora. Si tienes temor para hablar a otros, yo declaro en el nombre de Jesús que el temor se va y Dios pone lo que promete en ti. Es denuedo, es valor, y lo tienes para compartir tu fe. Y también, si tienes temor de que te rechacen, yo declaro en el nombre de Jesús que algunos te podrán rechazar, pero cuando te rechazan a ti, como dice la Escritura, no te rechazan a ti, sino rechazan a Cristo, y no rechazan a Cristo, sino al Padre que lo envió. Así que en el nombre de Jesús es la obra de Dios. Tú solamente eres un mensajero, tú solamente eres un ministro, una ministra de reconciliación. Así que la gracia de Dios está sobre ti, y lo declaro en el nombre de Jesús. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oramos, Señor, en tu nombre, en tu nombre. Amén y amén. Amén. Ya vamos a salir. Dar un aplauso al Señor, al Rey de Gloria. Gracias, Jesús.